Presidente, señor Sebastián Sichel. Muchas gracias. Bienvenido Gracias. a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por recibirnos en su casa, por abrirnos las puertas de su casa. Sobre todo en estos días en que hay incertidumbre, hay miedo, no sabemos qué va a pasar. No solamente en Chile. Pero nosotros estamos conscientes que en su casa no se viven momentos muy contentos ni muy felices. Así que desde aquí, desde la red, este equipo, todo este equipo, intenta hacer programas donde nosotros podamos llevarles algunas respuestas, información veraz y también algunas preguntas sobre lo que viene. Y aquí estamos con un candidato presidencial esta noche, que son las personas que quieren aspirar a conducir este país en medio de una de las peores crisis que hemos enfrentado. Sebastián Sichel Ramírez, 43 años, abogado, candidato presidencial independiente de Chile Vamos, quien fue en este gobierno de Sebastián Piñera, vicepresidente de Corfo, ministro de Desarrollo Social y la Familia, y por último, presidente del Banco Estado, de donde salió en diciembre, mediados de diciembre del año pasado, y aquí está sentado siendo candidato presidencial. Mucho gusto, Mónica. Gracias por invitarme. Bueno, señor Sichel, vamos a la cosa seria, porque estamos en un momento bastante dramático. Usted dijo, me dolió ser parte de un equipo político que ni siquiera me haya dado un aviso previo. Haber dicho, oye, Sebastián, tenemos un problema. Que no hubiera habido más conversación, me hubiera gustado más transparencia. Esto lo dijo en la Radio Universo sobre su salida del gobierno. Y lo dijo hace poquitos días nomás. Sí, hace menos de una semana. Hace nada. Bien dura la crítica que hizo, ¿no? Sí, es dura. Yo creo que finalmente... ¿Lo sacaron? O sea, yo no renuncié. Eso No, es que te saquen, te pidieron salir en el fondo. Lo sacaron en el sentido de que le estaba haciendo sombra a alguien, No había tengo idea. problemas. Quizás esa es lo que mi reflexión. Nunca supe muy bien por qué salí. ¿Y no le preguntó al presidente? Era el ministro mejor evaluado, estaba haciendo mi pega, me estaba sacando la mugre. Uno puede equivocarse siempre. Yo soy súper poco soberbio en esa lógica, pero me hubiera gustado saber mucho más por qué. La respuesta obvia es que los partidos pidieron su salida, pero una respuesta media... Si era así, que esa es mi crítica, bueno, me hubiera gustado que el equipo político ¿Pero le hubiera preguntó avisado. al presidente? Sí, esa fue la respuesta. Los partidos pidieron su salida. Y nunca, y eso es como decir, fue Moya, en el fondo, claro, ¿y quién? Entonces mi gran debate es decir, ¿por qué pidieron mi salida? O cuál es la evaluación, y más bien era ¿Y porque... así quiere ser candidato presidencial de ese sector? Esa es la porfía de mi vida en general. Trato de liderar y no renunciar. Y ha sido parte de esta vuelta, pero eso fue como... Rara su testarudez, ¿ah? Sí, es rara, es súper rara. Eso me dice mi mujer siempre. Señor Sichel, la derrota que vivió el gobierno en la Cámara de Diputados el jueves 15 de abril es histórica. Con la votación del tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Tuvo 118 votos en contra. Solo 18 defendieron la política del gobierno. Seamos francos. Si no hubiera pandemia, si no tuviéramos crisis sanitaria, política, económica, social, si no estuviéramos sumergidos en este túnel, el gobierno habría tenido que cambiar gabinete de inmediato, la coalición se habría sumergido en el túnel de la emergencia, ¿no? Y habrían tenido que anunciar inmediatamente cambios drásticos. ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué no se nota la emergencia? ¿Por qué no se nota que están conscientes de que hay necesidad imperiosa de inyección a la vena de ayuda? Pero son dos debates, Mónica, de distinta magnitud. Uno es el que estás diciendo tú. Acá la urgencia de ayuda social es vital. De un país que tiene una desigualdad, pero una injusticia brutal. La mitad de los chilenos vive con 400 lucas y una crisis así les pega en el hueso. Y por lo tanto hay una urgencia de ayudas que el gobierno no ha resuelto bien. Lo digo así abierto y creo que lo ha hecho por goteo. Conversemos de eso después. La segunda reflexión, que tiene que ver con lo que pasa en el Congreso, pero también hay una especie como de ansiedad para dar respuestas que sienten que son populares en el Congreso, que ha generado una especie de ingobernabilidad, un parlamentarismo de facto que también es preocupante. Entonces, la falta de resolución... Dejemos concreta, por ahora al Congreso y sus fuegos artificiales, exacto, porque parece que la emergencia no se ve por varios lados, ¿no? Pero centrémonos en el gobierno, porque ahí quiero ir. El gobierno es el que tiene la conducción de la política económica.
Y en este momento uno tiene la impresión de que recurrir al TC y rechazar la posibilidad de que mucha gente pueda retirar esta tercera parte de los fondos previsionales, de que no se entienda que si no se hace una ayuda sin condiciones, hay una gran cantidad de gente que trabaja en la informalidad, que está realmente necesitada de ayuda ya, ahora, no la va a recibir. O sea, no están conscientes de que la crisis, de la indignación que se está provocando. Fíjese que yo escuché ahora a Carlos Ruiz, o lo leí mejor dicho, un ideólogo del Frente Amplio, pero que a mí me gusta en el sentido como su pensamiento, ¿no? Un tipo muy crítico incluso de su sector, que decía, estamos jugando arriba de un volcán con una caja de fósforos. ¿Qué cree usted? Porque es candidato a la presidencia, sí, ¿no? Sí, creo profundamente que el problema del Estado de Chile es que no da apoyos permanentes suficientes a la mitad de la población. No me está respondiendo. No le estoy respondiendo, yo respondo todo. O sea, la pregunta es otra, Mónica, y por lo tanto, pero creer que la solución es destruir la precaria red de protección social que tenemos, mala, como las pensiones, mala, como el seguro de cesantía, es la peor solución posible. Yo prefiero ser candidato y presionar al gobierno para que dé más ayudas. Como dijo, como no me tiembla la mano de ir al tribunal. Obvio, porque creo que las soluciones alternativas son peores y nos obligan a tener una sociedad más injusta en el mediano plazo. Y por lo tanto, creo que moralmente lo que tengo que decir... Pero entonces nos quedamos, no le tirita la mano bueno, y... me encantaría, acuérdate que este tercer retiro se propone antes incluso que el gobierno reaccione. Si esto era una condena que me da rabia que el gobierno no haya reaccionado antes, pero mi rol político es presionar al gobierno para más ayudas y solucionar el problema con recursos de todos los chilenos. ¿Qué le pasa y no al hacer gobierno? algo, esto es súper importante, Mónica, para mí, no hacer algo que me parece que es una especie de cohecho electoral, que de igual forma muchos quieren aprobar el 10% porque sienten que es popular y no gastan sus balas. Pero no nos quedemos en la forma. Es que la forma es súper importante. Es que vamos al fondo. Es que la forma es súper importante. Pero para la gente que nos está viendo en sus casas no creo que sea importante. Desde que entré en la política, mi defensa ha sido tener una mejor red de protección social para ser un país más justo. Por eso creo en el seguro de cesantía, por eso creo en los sistemas previsionales. Si el país tiene peores en el mediano plazo, nuestras familias van a ser más pobres en el futuro. Por lo tanto, mi problema es presionar a un gobierno para que dé ayudas y auxilios lo antes posible y no ver cómo desvestimos un santo para vestir otro. Entonces, me pongo en la cara de alguien que está en Conchalí. Y la verdad, la mayoría de ellos ni siquiera les quedan ahorros previsionales, para ser bien justo. Y pero a los que les quedan... Escúcheme. Hay que hacer dos cosas entonces, porque usted me está hablando de algo que toma tiempo en un país democrático. O sea, no depredar, seguir depredando la red. Precaria red de protección social. Bueno, primero porque no teníamos seguridad social y eso hemos tenido que asumirlo. ¿Usted estará de acuerdo? Estoy de acuerdo 100%. Teníamos un sistema de ahorro forzoso, obligatorio, ahí encadenados. Y con pensiones miserables y las vamos a hacer más miserables en el futuro. De acuerdo, pero entonces ahora tenemos una pandemia que afecta a todo el mundo. Todos los países han tenido que empezar a sacar de sus ahorros. ¿Por qué no se saca? Bueno. ¿Por qué no se hace un IFE universal, una pensión básica universal? Pónganle el nombre que quieran. ¿Por qué no? Usted estuvo en el gobierno. Mi pelea más grande es eso, que eso pase. Que las ayudas, que los IFE sean lo más universales posible. El gobierno avanza un paso, le falta a la clase media con el bono clase media, ojalá sea permanente o por los próximos 90 días. Yo creo que ese es mi rol en política, no es aplaudir las salidas fáciles, sino pelear por las salidas complejas. Y espero que el gobierno se endeude más. Obviamente, y esto también para no jugar a la superioridad moral, el gobierno lo que quiere es controlar una deuda de mediano plazo que también empobrece el país, pero creo que no hay tiempo para controlar esa deuda, que vamos a tener que tomar más deuda, pero lo que no le voy a decir, por ser más popular a alguien en su casa, es que sabe que saque su plata. Lo que quiero decirle al gobierno, ese es mi rol político. Mi pregunta es otra, y usted no me la responde. Mi rol político es presionar al gobierno. ¿Tú me preguntas qué quiero hacer? No, yo le pregunto de quién es la responsabilidad de que después de más de un año de haber iniciado esta pandemia terrible, no responda el gobierno al clamor de las personas que necesitan esa ayuda. Dos cosas. La primera es de que el Congreso se ha encargado más de debatir estos 10% que debatir reformas profundas. Eso ha pasado con pensiones, eso ha pasado con la reforma del sistema de salud, están parados. Por lo tanto, es más popular hacer el camino fácil y segundo, del gobierno de no reaccionar más rápido. Lo digo así abiertamente. Creo que la capacidad de reacción ha sido mucho más lenta y el problema de la crisis, pensando siempre, lo vi como ministro, que la crisis iba a ser más corta. También pasó en el Congreso. Demos un bono, si esto se acaba en 3 meses. Lamentablemente, esta maldita pandemia nunca nos dijo cuánto iba a durar, ni nos va a decir nunca. Y por lo tanto, hay que pensar en ayudas más permanentes y en el mediano plazo. Tenemos que pensar además cómo el Estado hace
no políticas de bonos en crisis, sino transferencias permanentes a los ciudadanos. Yo creo que esa es la gran conversación después de esta crisis, que no dependamos otra vez de pelear con el gobierno de turno, sino que ojalá el Estado tenga compromisos de ayudas permanentes con transferencia de recursos, que es plata al bolsillo para complementar ingresos. Ninguna de esas cosas existía. Tú decías, no hay seguridad social de mediano plazo. Por lo tanto, esa es la conversación que debería salir después de esta crisis y en el presente, ojalá, que el gobierno dé ayudas no por goteo, sino que den certezas para darle estabilidad a la gente hasta cuándo va a tener ingresos y que no caigamos en la solución fácil de rásquese con sus propias uñas. Usted tuvo en una decisión el año pasado, cuando todavía estaba en el gobierno y era ministro, y corríjame si no tengo la razón, pero así yo no lo he visto desmentirlo, se dijo que usted y el ministro Ward habían sido los halcones que habían presionado porque la ayuda que se entregara fuera 65.000 pesos y a un acotado, ¿no? A un porcentaje acotado. Porque pensaban todos que estábamos en esta cosa, esto va a pasar, esta pandemia es transitoria. Bueno, usted salió de ministro y las palomas consiguieron que subiera a 100 y el marco de acción se extendiera al 80% de un sector de la población vulnerable. ¿Es efectivo eso? No, es falso. Te lo digo así de directo. Por varias cosas, y te los detallo rápido. Lo primero, lo que abrimos fue un instrumento, que era el ingreso familiar de emergencia, que la presión ahí, muy fuerte en el Congreso, era cerrarlo rápido porque se pensaba que la crisis iba a durar 90 días y yo peleé mucho porque se abriera un instrumento que diera ayudas permanentes en caso de crisis. Que ¿No fue usted entonces el que presionó por dejarlo en 65.000 Yo lo que presioné, y lo dije, me da risa porque me dijeron eso el otro día en la radio, y yo dije, bueno, usted ve la foto de Twitter, diga lo que declaré después, sé que no es suficiente, esa es mi primera cuña. Sé que no es suficiente, pero al menos tenemos un instrumento abierto, igual en una sociedad moderna creer, o sea, en una sociedad democrática creer que el ministro de Desarrollo Social fija los presupuestos. Esos son los, yo digo, siempre las filtraciones interesadas de algunos y no la dirección de presupuestos. ¿Y de quién fue? ¿Del ministro Briones? La dirección de presupuestos. Porque el ministro Briones ha cargado con esa responsabilidad y todos dicen que no fue él. La administración de la dirección de presupuestos. No, el exministro. La dirección de presupuestos es quien define los presupuestos. Lamentablemente no somos los ministros de Desarrollo Social. Cualquier ministro de Desarrollo Social podría responder esto. El problema de Chile es el centralismo en la toma de decisiones de la dirección de presupuestos para definir gastos. Los ministros definimos instrumentos. ¿Y el director de presupuestos depende del ministro de Hacienda? Es bastante más autónomo en este país de lo que se imagina. ¿Ah, sí? Sí. No, aquí yo no, va a ser bien directo. A la pregunta, yo soy directo, no le voy a cargar la responsabilidad a Ignacio. Una decisión presupuestaria tomada de acuerdo a los recursos disponibles en ese minuto. A mí me hubiera gustado tener un instrumento con un tiempo de permanencia más grande. No me gustaba, y voy a ser bien franco, haber esperado un acuerdo para haber soltado los recursos. Creo que esta decisión de tomar un acuerdo con la oposición demoró 6 semanas más, que la discusión en el Congreso le agregó 5 semanas. Entonces, en 11 semanas nos mantuvimos en un debate político cuando pudimos haber inyectado esos recursos. Por 65.000 pesos. Por 65.000 pesos y por algo más tramposo, Mónica. Por esperar un acuerdo que se suponía iba a dejar a todos conformes, y lo que pasó 2 semanas después es que se puso la presión por el 10% del retiro y por lo tanto fue una trampa. ¿Qué abismo hay con lo que pasa en la calle? Bueno, por eso quizás lo más importante haber sido soltado rápido el instrumento para haber después de haber determinado el gasto, que era mi gran pelea. Señor Sichel, la alcaldesa de Providencia y candidata a presidenta en su sector dijo: Sichel es el candidato de aquellos empresarios que no quieren perder privilegios, de los institutos de estudios que no quieren perder influencia y de los políticos que no quieren perder poder. ¿Usted cree que siempre ha habido un grupo de empresarios que cree poder comprar la paz social, como lo acusa la alcaldesa Matei? Déjame hacerme cargo de esas declaraciones que son graciosas para mí. Primero, una cosa muy común en mi vida, que alguien siempre como que cuando uno llega a un lugar que no debería llegar, como que alguien te administra, porque es una forma despectiva de decir usted no debería estar acá. Entonces alguien le responde, usted no es usted, que me ha pasado toda mi vida. Cuando llegué a la universidad era lo mismo, hoy día es lo mismo. Porque una sensación del poder de protegerse. A ver, si él está aquí, no es porque él está aquí porque se lo merece, sino que alguien lo patrocina. Y al mismo tiempo... Porque usted no es de la élite. No, pues no soy. Y eso genera esta reacción como rara diciendo, alguien lo tiene que estar apoyando, este cabro fue popular por no sé qué, este cabro es halcón, este cabro lo apoya a los empresarios. No, perdón. Yo lo que he hecho en mi vida es defender lo que creo derechamente y directamente y decir además transparentemente quiénes me apoyan. Yo soy una virtud bien grande, que yo te puedo decir, está Juan José Santa Cruz, está la Paola Saez, la gente que está conmigo hace 20 años cuando armamos causas liberales, cuando armamos instituciones como Giro País, y por lo tanto la transparencia mía es decir quiénes están. Pero además eso se contradice con declaraciones más graciosas todavía, porque todo el día me preguntan, ¿usted no lo apoya a nadie, de los partidos formalmente, o lo apoyan todos? Pero, no. Yo no le he dicho que no lo apoya a nadie, todo lo contrario. Es muy ridículo. Por ejemplo, yo le voy a decir que a mí me sorprendió que el empresario Rafael Guilizaste,
expresidente del principal gremio empresarial de este país, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, parte de su núcleo fundacional. Y también presidente de la Sociedad Cascada, a través de las que Julio Ponce Lerú controla Soquimich, Pampa Caliquera, Oro Blanco y Norte Grande. Él defiende su opción presidencial, lo apoya. ¿Lo financia Soquimich a usted? No, para nada. Eso, Mónica, es... Te lo pregunto porque es evidente, no, o sea, porque él es presidente de la sociedad. Pero eso es una lectura artificial. Rafael me apoyó a Giro País, apoyó a otro emprendimiento que se llama El Dínamo, un medio de comunicación, y ahora apoya una fundación que tenemos hace mucho tiempo que se llama Convergencia Liberal. Lo hace él desde su cuenta corriente, orgullosamente. Ese es el financiamiento y, por lo tanto, gracias a Dios, yo puedo decir eso. No tengo 3.000 millones de aportes reservados, ahí está, son las listas transparentes. Lo que he tratado de hacer siempre es, primero, decir quiénes me apoyan, y segundo, no hacer la trampa que hacen muchos políticos, que parece que lo financiara o que la actividad política la financiara cualquiera, sino tener organizaciones que no excluyen a las personas privadas para poder aportar, porque si no la política se transforma en el club de los políticos y la familia de los políticos y los primos de los políticos, y algo quizás peor en esto. Y algo peor. Dígame. Por ejemplo, Soquimich debió pagar $30,5 millones en Estados Unidos por financiar ilegalmente la política en Chile. Pero la multaron en Estados Unidos y tuvo que pagar 30,5 millones. En Chile, nada. Patricio Contese, su gerente general, manejaba una caja chica para pagar políticos entre 2008 y 2014 de $14,75 millones. ¿Está usted de acuerdo con eso? Absolutamente desacuerdo, y lo dije en su minuto. Creo que lo que hizo Soquimich es un espanto, que las condenas que recibieron fueron bajas, y muchos políticos que hoy día están vigentes recibieron ese financiamiento, y tengo la gracia de decir que no lo hice. Esa es la gran ventaja, y lo hace una persona natural que vive de su... Además, ojalá sus ingresos vienen desde mucho antes. Él me apoya desde mucho antes, siquiera haber llegado a Soquimich. Vienen del mundo del vino. Y viene del mundo del Mapu, ¿no? ¿Ah? Y del Mapu, y nos conocemos por eso, porque para decir, Rafael, son empresarios liberales que defienden causas liberales, y así nos fuimos conectando. Eso ha sido la verdad y eso ha sido la vía, y gracias a Dios puedo decirlo abiertamente, porque esa es la forma de no tener conflicto de interés. El otro día escuché a otra persona, Ignacio, decía, yo no tengo conflicto de interés. No, yo prefiero transparentar quién es mi familia, quiénes son mis redes, quiénes me apoyan, porque soy independiente, en vez de decir, no, parece ser que yo fuera un santo, y además tener la virtud que yo creo que es una virtud hoy día, de decir que no dependo de la política, y he podido entrar exactamente por eso, porque tengo la libertad de decir lo que quiero, de cambiarme de partido si me enojo. Y usted comprenderá entonces también que la gente lo mire y diga, este señor que preside las sociedades cascadas, que están en juicio por haber hecho fraude con las AFP, principalmente lo que nos importa, raro. Pero usted también entenderá, y por eso que es importante que usted dé explicaciones y que yo se lo pregunte. Pero te lo estoy diciendo feliz, y que la verdad al revés, me encanta decirlo, no tengo ningún complejo. Una de las cosas que me ha defendido, a partir de eso que dijo Helen Matei, es que siendo quien soy, tengo el orgullo de decir quienes me apoyan sin ninguna vergüenza. Hay algunos que lo esconden, parece que hoy día no fueran candidatos de derecha ni los empresarios porque le tienen miedo a esa discusión. Yo, gracias a Dios, me apoya independiente, gente liberal, empresarios, emprendedores, y lo voy a decir siempre. Lo voy a tener que interrumpir. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ir a un corte. Así que yo lo voy a invitar a tomarse un café o agua o lo que usted quiera, porque claro, vamos a ir a escuchar los consejos, lo que nos tengan que decir los patrocinadores, sin los cuales no podríamos tener este programa. Estamos de vuelta en Poder y Verdad con el candidato presidencial independiente de la coalición Chile Vamos, del oficialismo, Sebastián Sichel, abogado. Señor Sichel, usted militó entre 2003 y 2014 en la Democracia Cristiana. Fue candidato a diputado en el 2009 por el distrito de La Reina y Peñalolén. No salió electo, a pesar de haber obtenido 21,24% de los votos. Intentó otra vez ser parlamentario en el 2013, ahora hace poquito, ¿no? También por la DC, pero por el distrito de Las Condes, Vitacura y La Barnechea. Tampoco fue electo. Bueno, en ese sector es más difícil, obtuvo 13%. Pero ahí fue apoyado por el movimiento Fuerza Pública, que luego se convirtió en Ciudadano, que fundó el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, que era su amigo, ¿no? Sí. Ustedes se distanciaron. Sí. Cuando usted apoyó la postulación presidencial de Sebastián Piñera. No fue. ¿O fue por otra cosa?
fueron por dos cosas. Ahí nos distanciamos un poco, para decirlo, tuvimos diferencias políticas que no quiso votar, eso no se votaron, pero la mayoría del comité político, 15 de 17, estuvimos de acuerdo con apoyar a Sebastián Piñera, pero después... En Ciudadanos. En Ciudadanos. Éramos 15 y 17 que votamos, pero finalmente no se quiso resolver, decretamos libertad de acción, él llamó a votar nulo, una cosa bien especial, y tuvimos una diferencia política, porque yo llamé a votar por Sebastián Piñera y el resto de los que pertenecían a esto, varios conocidos, Ricardo, etc. Y después tuvimos diferencias porque hubo una elección dentro de Ciudadanos que ganó Juan José Santa Cruz, y él no quiso reconocer el triunfo y generó un caos gigante, y ahí todo el grupo finalmente terminó dividiéndose, pero yo ya estaba en el gobierno y fue una pelea más bien entre estos dos mundos, porque lo lógico en un partido es que uno puede ganar. Está bien que lo funde, ¿Y nunca más se han vuelto a encontrar ni nada? No, vuelto a encontrar, él decidió volver a la nueva mayoría, está en la coalición allá, ahora perdió la elección de nuevo con la nueva presidenta Ciudadanos, se enfrentó a él, también la perdió y terminó más atrapado en ese mundo. Volvió de donde no habíamos ido y por lo tanto nos distanciamos. Él se fue a ir fuera de Chile también para ser justo, entonces tampoco uno mantiene una relación muy activa, pero tuvimos diferencias legítimas, en mi caso a veces las personaliza, respecto a la estrategia de dónde construir grandes mayorías en Chile, que yo creo que hay que hacerlo con la centro-derecha, y legítimamente él cree que hay que hacerlo con la centro-izquierda, y eso obviamente impide ser parte de un mismo proyecto político. Usted tuvo dos contratos, el primer año, el 2014, con el gobierno de la nueva mayoría, de Michelle Bachelet. Uno con la Subdere y otro con Lenin Hub, que no se concretó, es decir... participó en una licitación, ahí para ser justo, participó en una licitación pública por Chile Compra, que finalmente no se celebró el contrato, a pesar que me la adjudiqué, pero decidimos no celebrar el contrato finalmente. Ha dicho que en esa fecha ya era crítico del Bachelet. Yo quiero que usted me explique, no a mí, a quienes nos están viendo hoy día en sus casas, ¿cómo se puede ser crítico de un gobierno y a la vez durante 5 meses recibir 22,5 millones de pesos por echar a andar la medida 24 del plan de gobierno de Bachelet, que eran los territorios rezagados? Un tremendo plan, ¿no? Era bonito ese plan. Estaba a cargo del socialista Jaime Toá, entonces coordinador nacional del Programa de Desarrollo de Zonas de Rezago. ¿Cómo se puede? No, varias cosas, bien simples. Jaime Toá, orgullosamente, yo lo conocí haciendo trabajo voluntario en la región de Arauco, en Tirúa y Contulmo, me invitó a redactar el proyecto de ley de zonas de rezago, proyecto de ley que además está presentado y siguió la discusión legislativa y lo redacté felizmente. Tú bien lo dices, por 5 meses. El contrato era por todo el periodo y el día que yo tuve una diferencia... Trato de ser muy precisa. Súper precisa, no, es que me encantó porque eso nadie lo dice, Mónica. Y el mes quinto, cuando presenté el proyecto de ley, que lo presenté formalmente y cumplí mi trabajo, decidí no seguir el gobierno porque justo después, que eso nadie se acuerda, presentó algo que para mí era una muy mala reforma, que la reforma tributaria, y creí correcto no seguir trabajando en el gobierno porque la diferencia se había hecho manifiesta, y a pesar que don Jaime y muchos otros decían, bueno, pero es que hay que seguir tramitando el proyecto de ley, yo tomé la decisión de renunciar voluntariamente, como lo he hecho siempre, como nadie lo hace, muchas veces los gobiernos, porque se quedan ahí por miedo a perder la pega, e irme. Y tomé la decisión de irme porque sentía que tenía diferencias legítimas, a pesar que ese no era un contrato a plazo, era un contrato permanente para seguir asesorando el proyecto, pero como correspondía, cuando dije tengo diferencias tan profundas con este gobierno y cumplí, entregando el proyecto de ley que está ahí, me retiré del gobierno y decidí libremente, y así lo dije en una entrevista después, que yo no podía seguir el gobierno porque era oposición. Entonces le quiero preguntar, ¿no sintió que era muy fuerte pertenecer a un gobierno como el de Piñera, que desde el estallido social ha violado los derechos humanos, que va a tener que enfrentar un juicio histórico? Sin hablar de corte interamericana, pero va a quedar en la historia con la cantidad de personas que han perdido la visión de sus 2 ojos o lesiones oculares, con muertos. Pero tenemos, por ejemplo, ahora vamos a tener un nuevo muerto, Alex Núñez, que se mintió, que no había pruebas, y ahora aparece el testigo que vieron cómo los carabineros de fuerzas especiales lo masacraron a golpes. Pero Mónica, varias cosas ahí, y aquí sí, porque esto me duele. Yo he sido siempre contrario a todo tipo de dictadura. ¿Por qué no renunció? ¿Por qué no consideró fuerte? Porque lo que tú estás diciendo, yo no estoy de acuerdo. Tú dices un gobierno que violó los derechos humanos. Lo que tenemos son personas dentro de las instituciones que abusaron y violaron de los derechos humanos, y yo estaba en el comité político cuando se tomó la decisión de traer organismos internacionales a fiscalizar y a perseguir los delitos cometidos por esas personas, y eso es muy distinto. ¿Se han perseguido los delitos? ¿Se le dijo a Carabineros que no violara más los protocolos? Por supuesto, y eso es tarea además de la Fiscalía de perseguirlo. Bueno, pero es muy distinto responsabilizar a un gobierno a personas que cometen abusos. Aquí yo estoy convencido
que no hubo una decisión del gobierno de violar derechos humanos como trasuntas, es lo que dices, sino que hay personas, y así lo han dicho las organizaciones. Discúlpeme, señor Sichel, hay una responsabilidad del mando, hay un poder, hay un ministro del Interior que debe controlar Carabineros. Así, yo le voy a decir, se dice que uno de sus amigos, el ministro Chadwick, cuando asesinaron a Camilo Catrillanca, ¿qué hizo el ministro Chadwick? Le pidió la renuncia a las 5 más altas antigüedades. Pero no demoró nada. No demoró nada en pedirle la renuncia. Entonces estoy diciendo, hay una diferencia entre cómo se actuó cuando asesinaron a Catrillanca y después del estallido a cómo ocurrió y ha venido ocurriendo porque no se detiene. No, pero, Mónica, dos cosas. Primero, esa responsabilidad le corresponde a los tribunales determinar si son institucionales o son personales. Yo creo que son personales y lo vi. Y lo vi consciente y así lo han dicho los organismos internacionales además, porque cuidado cuando uno hace este juicio sin entender que los mismos organismos no han dicho Disculpe, pero yo de derechos humanos son personales. Sí, yo también. Me he dedicado a hacer clases de esto. Hago clases. Yo entiendo derechos humanos, yo lo único que le puedo decir es que, y le pregunto, y se lo pregunto sinceramente, ¿no sintió nunca que tenía que irse? No, pero Mónica, yo también sé de derechos humanos, hago clases de democracia y derechos humanos en la Universidad de Alcalá de Henares, y por lo mismo sé distinguir cuando son responsabilidades personales e institucionales. Creo que eso es muy importante en el debate político actual, porque es muy distinto una dictadura como la de Pinochet, en que la decisión es institucional, al abuso que comete un carabinero o alguien en la institución que tiene que ser perseguido. Si no hacemos esa distinción, caemos finalmente empezamos a desconfiar de la misma democracia. Yo espero lo que le estoy diciendo es otra cosa. Con toda la fuerza del Estado se persiga esa violación de los derechos humanos. Porque esa es mi convicción. No he imputado y eso es lo que al gobierno, porque no lo podría hacer. Mónica, dijiste. Lo que yo he dicho un es gobierno que vulneró sistemáticamente los derechos humanos. Que permitió que se violaran los derechos humanos, tu pregunta es, que no hizo el coto. Tu pregunta fue, ¿no te molesta estar en un gobierno que vulneró sistemáticamente? Sí, eso dijiste, eso es lo que tú crees, eso es una opinión. Eso es una opinión tuya como periodista. Mi opinión es que no fue así y hay tribunales que resuelven esto. Que yo creo que cuando uno lee el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe de Amnesty International, Human Rights Watch, y puedo seguir, hay una tónica. Pero ninguno dice... Hay una tónica. Ya, pero ninguno de eso dice lo que tú dijiste. Hay una tónica, y es, no se toma, no hay control, y usted lo sabe, no hay control civil de una policía que comete excesos y comete violaciones a los derechos humanos. No hay control civil. En eso hay una responsabilidad. Y usted me va a disculpar, esa responsabilidad se ha notado. Ya, pero Mónica, entonces yo no quiero extenderme en esto. Solo le pregunté si usted no se había sentido molesto. Pero esto es muy distinto a decir que el gobierno vulnera sistemáticamente, que es lo que me preguntaste. Es que yo no creo que haya nadie, porque tendría que pensar que estamos gobernados por gente demente que dijo vamos a ir a violar los derechos humanos. Pero para aclarar la pregunta de fondo, yo creo que hay que perseguir hasta el final las responsabilidades de cualquier persona que haya hecho abuso o que sea cómplice de cualquier tipo de abuso de los derechos humanos y perseguirlo con toda la fuerza del Estado. Lo he creído siempre. Por eso probablemente en los 80, cuando era un cabro chico, era opositor a la dictadura, por eso he defendido siempre este derecho y lo voy a seguir haciendo. Y por lo mismo creo que delimitar la responsabilidad de saber quiénes son los culpables es parte de la persecución de esos delitos y no transformarlo en un asunto político. Eso es mi gran debate en esto. Y, lo que tenemos... no lo creo. Y si tu opinión es que tú crees que este gobierno violó sistemáticamente los derechos humanos, yo creo que no, que lo que hay es al revés. Es que no se han respetado los protocolos y hay que perseguir duramente a las instituciones para que hagan respetar los derechos humanos y esa es la mejor fórmula de solucionar esto en el mediano plazo y creo que tenemos una gran discusión de cómo reestructurar Carabineros también para que efectivamente... ¿Tiene una opinión de cómo hacerlo? Sí, tengo una opinión, tengo dos opiniones. Uno, a ver. Primero, hay que incorporar en la formación el derecho humano de manera mucho más fuerte, hay que establecer procedimientos de sanción más expeditos y no en tribunales especiales. Y tercero, hay que tener una sola escuela... Por favor, eso. ¿Qué significa eso de los tribunales especiales? No, porque al final lo que yo creo es que los procedimientos de investigación de delitos no pueden estar entregados a las mismas instituciones en ningún sentido posible, que tiene que ser el Poder Judicial, que tiene que ser la Fiscalía y que además la pedida o la celeridad con que las instituciones reaccionan frente a estas vulneraciones tiene que ser mucho más rápido de lo que está pasando. Y lo último, creo que tiene que haber una escuela de carabineros en Chile y no con esta discriminación odiosa entre suboficiales y oficiales que impide que un cabo pueda hacer la carrera completa y eso también va generando un incentivo a un mejor desarrollo profesional. Va generando abuso, ¿no es cierto? ¿Ah? Va generando abuso. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe cuántos carabineros han sido sancionados por las violaciones a derechos humanos que han certificado los organismos internacionales? ¿Cuántos? No sé. Solo le voy a hacer una invitación.
sería muy importante que usted lo revisara, porque lo que tenemos es impunidad. Bueno, aceleremos la persecución. Lo que tenemos es impunidad. Pero por lo mismo, recién Mónica, ahora hemos tenido al comandante Crespo, que era instructor de Fuerzas Especiales, y se ha celebrado de que la prisión preventiva que se pretendía sacarlo no se la haya concedido en la Corte. Pero lo que tenemos es impunidad. Mónica, mira, si conmigo hay algo que vas a tener claro. No quiero impunidad, quiero perseguir los delitos y quiero perseguir las responsabilidades hasta el final. Por lo mismo, no creo que hay que tirar la pelota hacia el córner diciendo esto es una responsabilidad sistemática del Estado, como lo dijiste, sino que creo que tenemos que perseguir al que cometió el abuso porque es la mejor forma de perseguir las sanciones. Si no se transforma... Por eso mismo lo invito a informarse sobre cómo se persiguen y cómo se sanciona. Yo creo que es importante que un candidato a la presidencia sepa cómo se fragua la impunidad en Chile. Y ahora lo quiero invitar a un nuevo corte para que podamos seguir en esta entrevista, en Poder y Verdad, contándole a quienes nos están viendo qué es lo que piensa hacer y qué responde frente a cosas que están pasando en este minuto en el Congreso, en la calle, en muchas partes. Ustedes no se vayan, volvemos de inmediato. Volvemos, pero no, va a tener que esperarnos unos momentitos más, porque vamos a nuestros auspiciadores y volvemos, no se mueva, volvemos de inmediato. Casas Prefabricadas Lonquén. Somos la empresa más responsable del rubro, con los mejores precios del mercado. Tenemos muchos modelos disponibles desde 36 metros cuadrados, llave en mano, llegar y habitar. Trabajamos con todo tipo de materiales. Cotiza con nosotros, no te arrepentirás. Puedes traernos tu proyecto y nosotros lo hacemos realidad. Servicio de instalación dentro y fuera de Santiago. Casas Prefabricadas Lonquén. Calidad y buen servicio. Tu sueño lo hacemos realidad. Estamos de vuelta con Sebastián Sichel, el abogado, que además es candidato presidencial por un sector de independientes de Chile Vamos. Señor Sichel, usted ha contado profusamente parte de su historia, ¿no? Que es una historia bien dramática, porque vivió en carpas, en lugares sin agua, sin luz, estudió gracias a una beca, terminó en un liceo ahí en Las Condes, vivió en Colón, pues su mamá parece que estaba adscrita o tenía una cultura más hippie, que era de esos años muy común, ¿no? No, más bien tenía una enfermedad psiquiátrica que la hizo deambular mucho en la vida y a veces estar en todos lados, en la calle incluso. No, eso como el hippie lo ha puesto como medio para un color distinto a la historia, pero la historia es que efectivamente mi mamá tenía una enfermedad y eso hizo que deambuláramos mucho en la vida y viviéramos situaciones críticas, ¿no? Ahora, voy a decir una cosa, Mónica, me dicen mucho, usted ha difundido profusamente su vida. Igual que todos los candidatos. Yo sé que él y Mateo Capiano, sé que son sus papás, sé que son... Lo raro es que uno... Yo no le dije, no se lo dije de manera No, yo sé, no, tú no. Pero yo porque me acordaste lo de la Eli Mateo que decía eso y dije, yo cuento mi vida porque no quiero esconder quién soy. Yo le quiero preguntar otra cosa. Yo soy mamá, soy abuela también. ¿Tu mamá le dijo algo? ¿De qué? ¿Por toda esta historia? ¿Qué siente cuando se ve reflejada en esa historia? ¿Te lo ha dicho? Le da orgullo. No, ¿le da orgullo? Lo hemos conversado harto. Esto, mucho. Le da orgullo varias cosas. Me voy a hacer así bien. Una de que sigamos juntos. Ella siempre pensó que yo me iba a ir me iba a desaparecer y seguimos juntos. ¿Tuvo ganas de desaparecer alguna vez? Hasta los 30, todas. Todas. De no estar, o sea, de desaparecer de la relación con ella, todas. Me pasa que hemos recuperado esa relación. A mí, una de las cosas más lindas que me ha pasado en mi vida fue cuando juré ministro y ella estaba ahí llorando a moco tendido detrás, sentada, porque era también una forma de reivindicarla con su propia vida, reconocer que era una enfermedad y no una decisión como había sido conmigo. ¿Y qué le pasó con el señor Iglesias? No, era un desgraciado, no. Era un desgraciado. Y dejó a mi hermano. Yo fui papá de los 15 años. Me hice cargo de mi hermana a los 11 años, en realidad. Toda la vida, cocinarle, vestirla. O sea, por eso cambió su apellido Feliz. Obvio. Sí, me han preguntado mucho eso y digo, mira, ¿sabéis qué? Un desgraciado dejó, no solo me dejó botado a mí, a mi mamá, había violencia entre medio, sino que a mi hermana la abandonó completamente, me tocó hacerme cargo de ella. Yo soy como, mi hermana lo dice, ¿no? Yo soy como su papá, le pagué la universidad. ¿Y su papá le dijo por qué lo había abandonado? No, nunca tuvimos una conversación muy profunda de eso. ¿No? Loco, sí. No, yo en general, cuando resolví varias cosas en mi vida, decidí no buscar culpables. Eso tenía que ver con mi mamá y con mi papá, sino buscar una familia, crear una familia. Entonces no necesitaba explicación. Las cosas pasan porque pasan nomás.
Y cuando uno anda abriendo heridas, queda para embarrada y yo preferí no abrir heridas. Y eso también tiene que ver con mi mamá. Tengo una relación maravillosa con ella y con Toño hasta que se murió. Me duró 10 años en la vida. También, y yo me expliqué ese mismo, nomás. Esto es la vida de muchos chilenos y la resiliencia. Bueno, salí para adelante. Si estuviera embarrado ahora. ¿Alguna vez alguien lo ha mirado en menos? ¿Ha sentido que lo miran en menos? Sí, a veces sí, más en la universidad. Llegar a la Católica, había pasado... Por eso le pregunto, ¿estudiar en la Católica? Yo vivía en una... ¿Derecho? Además era más loco, vivía en una mediagua, entonces me iba a la Católica todos los días y era como un mundo distinto, era como pasar en un túnel. Y claro, era todo tan raro. Era raro, había mucho como de sentir que no participáis ni en las mismas fiestas. Me acuerdo de tener una pelea dura en el centro de alumnos, hasta romper la puerta en su minuto, porque hacían las fiestas como... valían 25 lucas en ese tiempo, que a mí eran más de lo que comía todo el mes. Y no podía uno participar. Y me pasaba todos los becados para Hurtado, nos pasaba lo mismo. Me metí en política por eso, armé un grupo de becados, empezamos a armar una cosa que se transformó como en un movimiento adentro por la reclamo de lo injusto que era en general. A propósito de abrir heridas, ¿vio la declaración de las Fuerzas Armadas, del Ejército, después de solidaridad de la Armada, de la FACH, con el Ejército por un programa de este canal, La Red? Una torpeza. No creo que la institución... Cuando uno le entrega el uso legítimo de las armas en democracia a las instituciones o a las Fuerzas Armadas, el cuidado de sus opiniones es lo más relevante para proteger la democracia. No me gustaría, yo fui dueño de un medio de comunicación, creé el Dínamo con un lote de gente, no me gustaría que me hubiera llegado una carta diciendo qué tengo que poner o si les gusta o no lo que hago. Creo que el cuidado de la libertad de expresión es uno de los bienes más preciosos que tenemos en democracia. Entonces quiero preguntarle, ¿qué le pareció? Se lo debe haber mandado al Ministerio de Defensa, esa queja, y no al medio de comunicación. Eso. ¿No habría hecho entonces lo que hizo el ministro? No, yo no. Procurica. No, yo no. Procuriza. No, yo no. No, creo que el respeto, la libertad de expresión es una de las grandes conquistas de la democracia, de la república en general, porque es la forma que nos permite que el poder sea transparente en general. Entonces, el cuidado de esa libertad es vital, el cuidado además de cómo ejercen la opinión las instituciones armadas es súper importante. Ellos tienen armas porque nosotros, como ciudadanos, les autorizamos a ejercer ese poder y por lo tanto no me gusta... y creo que es incorrecto que estén mandándole cartas a los medios de comunicación. Entonces tengo que preguntarle qué le pareció que el ministro ministro Poblete, el ministro Juan Antonio Poblete, que fue trasladado a Copiapó por la Corte Suprema el año pasado, porque concluyeron que no estaba en condiciones de ejercer su función. Pero lo mandaron de ministro a la Corte de Copiapó. Y ese señor dice ayer, en la comisión que hace el control de inteligencia en la Cámara de Diputados, que no fue engañado, que a él le dijeron que iban a intervenir el teléfono de un periodista, Mauricio Weidel, pero que no pusieron el nombre en el documento, o sea, él estuvo de acuerdo con el engaño. ¿Por qué? Porque se podía filtrar en el Poder Judicial. ¿Qué le pareció esto que estamos enfrentando hoy día, que se espíe a 6 periodistas, se intervenga el teléfono de Mauricio Weidel, todos periodistas que no están en concomitancia con espías extranjeros, que están investigando los millonarios robos, porque son millonarios, que han cometido funcionarios del Ejército, empezando por los 2 últimos comandantes en jefe? Dos cosas. Mira, primero, que son 2 requisitos distintos. La legalidad ocurrió. Él es un ministro, el ejercicio de sus cargos y autorizó. Que ese era un debate inicial que a mí me tenía bastante nervioso en el sentido que me hubiera parecido atroz que efectivamente que esto se hubiera hecho sin autorización del Poder Judicial, y él autorizó esta gestión. Ahora hay que ver si él tiene responsabilidades en esa autorización o no, como corresponde en el procedimiento judicial. Pero así funciona. O sea, también para que seamos... Él acaba de decir, admitirlo. Lo hizo legalmente, admitió lo hecho, no. Y además hizo el procedimiento jurídico que correspondía. No, aquí, en el caso de los tribunales, la separación de los poderes, soy súper respetuoso, son los mismos tribunales que tienen que determinar si tuvo o no responsabilidad. La Corte Suprema está en silencio. Bueno, ojalá se pronuncie y determine si no. Esto pasó ayer. Estoy esperando ver si la Corte Suprema investiga el hecho y determina si ocurrió un procedimiento. Porque resulta que el ministro Poblete se hace cómplice de una investigación y de una interceptación de teléfono a periodistas. Bien, pero ahí, Mónica, es el tribunal o el juez quien tiene la autorización legal para autorizar o no. Si está bien o mal, son los mismos tribunales quienes tienen que determinar. ¿Y el Poder Civil no tiene nada que decir? En este caso no, uno no puede intervenir en procesos judiciales. Uno puede decirle a la Corte Suprema, ¿por qué no analizan cuáles son los protocolos para designar a un ministro para que escuche, acepte, conceda los permisos para interceptación de teléfono? Pero el principio de la separación de poderes dice que eso lo tiene que hacer la Corte Suprema, no la Autoridad Civil. ¿Y si no lo hace?
Bueno, haremos la presión política para que sí lo haga. A eso me refiero. Eso sí, no, 100%, pero es la Corte también, para que la responsabilidad de la Corte, y la Corte tiene que investigar si fue bien hecho el procedimiento. Porque si no nos quedamos en un limbo, ¿no? Sí, no, 100%. Usted ¿Ya? tenía de contrincante a Mario Desbordes, pero resulta que ahora el señor Osandón, que parece que el 16 de abril, cuando el tribunal dijo que no lo iban a desaforar, inmediatamente, poquitas horas después, llamó al presidente de su partido, Renovación Nacional, y le dijo: estoy disponible. Y entonces ahora se discute hacer una encuesta con usted, porque hay una persona que es dirigente de vicepresidente de Renovación Nacional, ¿Ya? que es Tomás Fuentes, que es partidario suyo, que pide hacer una encuesta donde esté Mario Desbordes, Manuel José Osandón, Sebastián Sichel y otros, para ver quién es más competitivo. No, hay varias cosas. Lo primero, yo no quiero ser candidato a Renovación Nacional. Creo que Renovación Nacional tiene buenos candidatos como Mario y como Manuel José Osandón. Así que si me quieren meter en la encuesta, les digo al tiro que no, que ellos tienen sus candidatos y tienen que respaldar sus candidatos. Yo he peleado otra cosa, Mónica, ahí, que si alguien de Renovación o de la UDI me quiere apoyar, bienvenido sea, y no lo terminemos sancionando. Es medio absurdo. ¿Y si no se han elegido, qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer después? Yo quiero volver a la vida académica, esa es la verdad. Muchos me preguntan esto, si hacer candidato a senador, te va a sonar, y si no, Pero usted apuesta a ganar. apuesto a ganar, 100%. Creo que además los números lo indican. Es bien impresionante. A la la encuesta adentro de la primaria son distintas las encuestas. Esta Ya. encuesta abierta, convención espontánea, no existe lo que uno va a tener en una primaria. Y hoy O sea, día, va a correr hasta el final para ganar. obvio, y Joaquín y yo estamos compitiendo aquí quién gana el uno o el otro. La Evelyn también está muy arriba de los datos. Y que gane el más mejor, como decía Leonel Sánchez. Yo Pero creo que usted no representa una va a mejor mantenerse alternativa. para ir después. ¿A senador? No. Esa es la pregunta. ¿Al Parlamento? No. Lo digo abiertamente. En mi vida le debo hartos años de vida a mi hijo, que nació cuando yo entré a la Corfo, y por lo tanto espero ser presidente y ser un buen presidente, pero también espero ser un buen papá. Si soy presidente voy a seguir siendo papá. Si no soy presidente voy a colaborar, donde lo he hecho siempre, ¿eh? O en la academia, o en los medios de comunicación. O en ese o en los partido centros de estudio. que están haciendo ahora, ¿no? No, no estamos haciendo partidos, no. ¿No? No, yo ya de hacer partidos creo que ya tengo experiencia frustrada, emprender en partidos, y creo que lo que necesitamos mucho más es abrir la participación más allá de las estructuras partidarias. Hay partidos suficientes en Chile. Lo que falta es convocar a gente que oxigene esos partidos y no tratar de seguir atomizando más el sistema político. Me han preguntado harto por qué no fue a primera vuelta. Es por eso. Tenemos una crisis de gobernabilidad en Chile. Por lo tanto, hay que construir grandes mayorías y ojalá partidos institucionalizados con gente independiente que se sume y no al revés. No seguir Tenemos con otra caudillos. crisis, ¿no? De corrupción. Fíjese que Empresas Penta tiene dos compañías que informan al mercado, Penta Vida y Penta Financiero, y van a repartir utilidades por más de 12.000 millones de pesos. Dividendos. Que se los van a repartir entre sus controladores, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Dividendos que superan más de 10.000 millones de pesos en el peor año de crisis económica. Más que todas las ayudas sociales. Usted más que, bueno, lo tengo aquí. No estaba pensando. Más que todas las ayudas sociales. Usted recordará que hace poco el Servicio de Impuestos Internos le descontó la defensa que hizo, que le pagó millones de millones a su abogado. Entre paréntesis, ahí está uno de los fundadores de su movimiento, Ricardo Escobar, en el estudio, ¿no? Entonces, le descontó del pago de sus abogados la defensa porque era un gasto, pero resulta que la defensa es por juicios de fraude al fisco. ¿A usted le parece correcto? Creo que hay dos discusiones que hay que meter rápido en lo que viene hacia adelante. ¿Cómo evitamos la evasión y la elusión tributaria? ¿Qué es eso? Porque cuando tú pones como gasto la defensa jurídica, es una gran discusión si en realidad cuando es por comisión de delitos debería imputarse como gasto. Pero es una interpretación que hace arbitrariamente el Servicio de Impuestos Internos. Creo que vamos a tener que regularlo. Bueno, le tengo que contar que creo que hoy día, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados acordó oficiar a la Comisión del Mercado Financiero, porque fíjese, ¿se acuerda que el año pasado se dijo, usted estaba en el gobierno, que las empresas que se acogieran a la Ley de Protección del Empleo no podían repartir utilidades, dividendos? Bueno, la ley fue hecha de tal manera que se interpreta hoy día como sí se puede. ¿Qué le parece eso? No, una brutalidad. Si mira, a la reflexión de fondo, y tiene que ver con otras conversaciones estos días, con algunas declaraciones que vi de algunos presidentes de ramas que decían que la gente no quería trabajar porque tenía bonos. Yo creo que hay dos cosas. Tenemos que aumentar las sanciones y las regulaciones, pero también tiene que haber un compromiso del sector privado distinto con el desarrollo del país hacia adelante y una responsabilidad
distinta con el país que estamos desarrollando y creo que allí hay un debe gigante del sector privado. Y lo digo, también pasa en esta discusión, que obvio, hecha la norma siempre puede haber un abogado inteligente como derivarla. Bueno, Ricardo Escobar, que lo apoyó usted, fue el que creó la tesis de que el financiamiento ilegal de la política es una falta administrativa y no penal. Bueno, voy a ser bien transparente. Yo creo que así es y eso es parte del error que teníamos en la legislación. Pero si eso te digo acá como abogado. Creo que la falta penal debería regularse por ley y no dejar a la interpretación del servicio quién si puede querellarse o no. Creo que esa es la discusión. Y le dejamos eso a una autoridad administrativa que es designada por el presidente en vez de que la ley lo regule y por lo tanto lo que deberíamos tener es una ley que no deje al arbitrio, lo pasó en el gobierno anterior, de quien ejerce el poder, si inicia o no las acciones penales, es mucho mejor que lo resolvamos. El presidente del sí lo escogieron en el gobierno anterior y lo mantuvieron en este gobierno. Yo creo que a la reflexión más de abogado lo que deberíamos hacer es que esto no quede a discreción del Servicio de Impuestos Internos. ¿Se compromete a hacerlo si usted eligió presidente? Sí, yo creo que es una gran discusión del mediano plazo. Me comprometo a dos cosas que también tienen que ver con la corrupción, Mónica. Uno, es que la acción penal, el servicio civil la tenga que ejercer sí o sí en casos como este. Y dos, y yo creo que es la gran corrupción del Estado, no sabe la cantidad de familiares, de candidatos, de parlamentarios que hay dentro del Estado, también un control del nepotismo y la captura del Estado en general. Una cosa que más me impactó cuando terminé saliendo, la primera vez que me fui al gobierno, y me fui la primera vez así permanentemente, el 2008, 2009, fue que la cantidad de parlamentarios que me llamaban para poner familiares en el en puestos de gobierno, y uno hace una red y es increíble. Y una de las cosas que más he cuidado en mi vida es que nunca ni un familiar mío ha trabajado en el Estado. Señor Sichel. Y creo que es importante regularlo también, ojo, porque esta emisión de Poder y Verdad llegó a su término, porque el tiempo es implacable. Ya, muy bien. Quiero hacerle un regalo que le hacen llegar nuestros auspiciadores, Café Marley. Muchas gracias. Está ahí. ¿Ya? Para mantener la distancia no se la entrego, solo por eso. Muy bien. Le quiero agradecer y me quedé con una pregunta importante, pero ya vendrá. ¿De qué se financia usted? Ah, yo sigo siendo profesor universitario. Y a ustedes les doy las gracias por habernos escogido, por habernos abierto la puerta de sus casas en este túnel y en esta incertidumbre en que estamos. Esperemos que en los próximos días tengamos nuevas luces y nuevas esperanzas. Muchas gracias. Buenas noches.